¿Cómo están? En este video, que es un poquito largo, ya se los advierto, vamos a realizar todo el armado del corpiño con arco. Una vez que ya tengas el molde, lo que yo te recomiendo es que mientras vas haciendo el video, le vas poniendo pausa y vas haciendo todo el paso a paso. ¿Es un poquito extenso? Sí, como lo dije al comienzo, pero te va a servir porque ahí vas a poder ver y sacarte dudas de cómo es todo ese armado. Para que te salga bien, calce excelente y alguna duda que salga en el camino, en el mismo video yo te la resuelvo. Así que trae el molde, agarra la tela que tenés al lado y ahí comenzamos con todo este armado, así hoy mismo ya lo tenés terminado. En este video vamos a realizar un corpiño con arco. Los elementos que vamos a utilizar van a ser motilla elastizada y en este caso vamos a combinarlo con una tela que va a ser también elastizada, es tul mesh o tul micro tul elastizado. En este caso viene estampado pero puede venir liso. Para los elásticos, este va a ser para nuestro bretel que es de 1 centímetro, que tiene que estar afelpado en la parte de adentro. Las argollitas y pasadores correspondientes a la medida del elástico que vamos a utilizar. Lo mismo vamos a utilizar elástico de bajo busto que va a ir en la parte interna del corpiño, elástico con picot para agregar detalles y otra terminación, cinta vaina, que esta se va a utilizar junto con los arcos para envolverlos y que esto se pueda enganchar en el corpiño y no esté dañando a la piel. La cinta vaina es una cinta que no es elastizada, sino que los arcos van a ir adentro de la cinta vaina. Y también nuestro gancho para finalizar y se pueda prender el corpiño. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer nuestro corpiño, el arco que tenemos que utilizar es un arco completo. En este corpiño no vamos a utilizar taza soft, sino que lo vamos a realizar a partir de las telas, a la taza y a la copa. Entonces vamos a tener que utilizar este arco, es el arco completo y es del talle 90. Nos podemos dar cuenta a partir del color que tiene acá, que está marcado de color amarillo. Este va a variar dependiendo del talle que usted esté utilizando. Puede ser celeste, rosa, rojo, amarillo, que en este caso es del talle 90, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y una vez que ya está realizado nuestro molde, el molde también tiene que coincidir en esta parte de la curva que tenemos para hacer el molde, tanto acá y en el centro que ahora está recortado. Esta pieza tiene que coincidir, tiene que entrar justa. Por eso tenemos que utilizar y tener previamente nuestro arco a la hora de hacer el molde. Si no lo tenemos, por el momento no realicen el molde hasta tener en realidad el arco y ahí pueden hacer el molde. Hay otros arcos que suelen venir en los corpiños. Este está sacado de un corpiño anteriormente y fíjense que a comparación de este es mucho más corto. Nosotros lo vamos a nivelar así. Fíjense que acá está cortado a comparación de este que está terminado. Este se utiliza de esta forma porque es un arco modificado, es un arco cortito y se utiliza para los corpiños que tienen taza soft. Esa taza está agregada y solamente está forrada. Nosotros, a partir de tener el escote y el ojo en nuestros moldes, vamos a poder hacer esa taza. En el caso de utilizar taza soft es el mismo armado, la diferencia es que no vamos a tener estas piezas porque ya están realizadas con la taza, solamente se van a forrar. Nosotros necesitamos, en ese caso, si se va a utilizar un corpiño con taza soft, el arco no tiene que ser completo, porque en este caso no va a servirnos. Tiene que utilizarse este que es modificado, porque es más corto, y si se fijan ustedes en esta parte que iría acá, es más cortito, ya está más levantado, pero porque se coloca de otra forma. Este va a entrar todo entero en la curva, y este va a quedar acomodado desde otro lado para levantarlo justo en el centro del busto. Entonces, este arco solamente se va a utilizar si están usando un corpiño con taza soft. A la hora de cortar el molde en la tela, nosotros tenemos que elegir cuál es la parte que va a ir, en este caso que van a ser telas combinadas, dónde va a ir la puntilla que vamos a utilizar en esta parte. Acá va a ir la puntilla que es el escote para que quede externo y el ojo también va a llevar la puntilla para que quede ese detalle que tiene el dibujo de nuestra puntilla. En la coleta la vamos a agregar con esta tela combinada, para que tengamos en cuenta, la coleta se va a cortar 2 veces, una de un lado, la otra del otro, porque si no vamos a terminar con piezas iguales del mismo costado. El centro, que es el centro del corpiño con el de la coleta, se va a cortar sobre un doblez. Acuérdense que el doblez es cuando la tela está doblada a la mitad, está doblada y tiene acá un borde, y se va a apoyar sobre esa parte. Esto sería cuando está sobre un doblez. El ojo y el escote también se van a cortar en una dirección y cuando se corten del otro lado, también se tiene que dar vuelta el molde. Se cortan 2 veces, 2 ojos, 2 escotes
2 coletas, uno de un lado, otro del otro, para no repetir y tener siempre piezas que sean o del lado derecho o del lado izquierdo. La única pieza que se corta sobre un doblez es el centro de la coleta. Vamos a comenzar a ubicar nuestras piezas en la tela, en este caso va a ser del escote y el ojo para armar la taza. Entonces vamos a colocar en un lado, en este caso porque tenemos puntilla. Si nosotros estuviésemos usando otra tela, esto iría en esta dirección. Pero nosotros queremos que esta parte de acá es la que termine con el detalle en el centro del corpiño, en el escote. Entonces vamos a ubicarlo así para que podamos utilizar justo todo este reborde. Entonces vamos a colocar nuestro escote de esta forma. Recuerden que si lo están haciendo en una tela lisa, esto va así, porque así lo tenían en el molde, de esta forma, originalmente cuando se corta. Y el ojo, si también lo están cortando en otra tela que no es puntilla, va en esta dirección. Por eso tiene esta flecha acá, porque así también lo tienen armado en el molde cuando lo inician. Entonces, para que vaya con esta forma y ahí sí puede elastizar. En este caso lo vamos a colocar acá. Dando un pequeño margen de costura, porque acá vamos a tener costura en esta parte y en esta parte también. Entonces necesitamos acomodarlo al ojo de una forma en la cual esto también elastice, ceda, porque vamos a comenzar a ubicar nuestras piezas. Vamos a comenzar a ubicar nuestras piezas en la tela, en este caso va a ser del escote y el ojo para armar la taza. Entonces vamos a colocar en un lado, en este caso porque tenemos puntilla. Si nosotros estuviésemos usando otra tela, esto iría en esta dirección. Pero nosotros queremos que esta parte de acá es la que termine con el detalle. Tenemos que dejar margen de costura en esta parte y en todo el perímetro del ojo. Recuerden que hay que dejar margen de costura porque esta pieza se va a unir a esta. Entonces acá también recuerden de dejar medio centímetro de margen de costura, medio centímetro en todo el ojo. Acá en estos costados también hay que dejar medio centímetro de margen de costura porque esto primero se tiene que armar la taza. Si bien en el molde no tenemos el margen de costura, pero lo tenemos que agregar. Eso no se lo olviden. Esto acá no se va a cortar porque es el detalle que queremos que quede. Hacer una puntilla me va a quedar un poco más grande de por sí, porque la puntilla acá me está dando otra terminación. Si lo hicieran en una tela, acá seguramente no le dejan margen de costura porque le van a poner un bies elastizado. Si le ponen un elástico con picot, hay que dejar medio centímetro de margen de costura en esta parte. Una vez cortadas las piezas, vamos a tener 2 piezas de coleta, una que va a ser para la derecha y otra. Esta pieza nos va a servir para que sea central y sea bastante reforzada para sostener en el centro del corpiño la pieza del arco. Nosotros ahora tenemos que empezar a ensamblar. Ahora vamos a comenzar con la confección. Tenemos que coser esta parte de acá y esta de acá a la pieza central que va a ser el centro de la coleta con costura recta de cada lado. Esta parte de acá, recuerden que está cortada 2 veces. Acá vamos a enfrentar los derechos de la tela, este es el revés y este es el derecho, el más oscuro. Entonces lo vamos a enfrentar y vamos a coser esta parte también con costura recta. Una vez que esté confeccionado se va a dar vuelta. Y esta parte también las tenemos que coser, una vez que ya está confeccionado, se va a coser de cada lado para que nos quede con una costura prolija. Podemos hacerlo de la siguiente forma, enfrentar derecho con derecho para que nos quede así y vamos a tener una costura acá cerrada. Lo mismo del otro lado. Son diferentes técnicas, ustedes encuentran la que más cómoda les quede. Esto es para que nos quede ya confeccionada, en realidad, toda la coleta y el centro. Porque vamos a confeccionar, como la tela se mueve, que podemos poner ya es costura recta, se le pueden poner alfileres para que ustedes puedan confeccionar mucho más cómodas. Recuerden que en esta parte va a ir costura recta y enfrentamos derecho con derecho de la tela. Para poder tener esta costura, que ya nos queda toda hacia adentro, nosotros tenemos que colocar la pieza, como todavía está abierta, al principio colocamos revés con revés, derecho, revés, y del otro lado sí enfrentamos derecho y derecho
de la coleta. Acuérdense que este es el centro. Entonces nosotros vamos a tener enfrentadas 3 piezas. Esto ya lo vamos a tener confeccionado. Entonces también recuerden que es costura recta, se hace la unión, se emprolija y se da vuelta para que ya lo puedan tener ahí confeccionado. Este detalle de acá ustedes después lo pueden emprolijar haciendo una costura recta por encima para que no se esté moviendo. Pero primero terminen todo el centro de la coleta y ahí se pueden emprolijar ya los laterales de cada lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo desde este otro lado. Recuerden que se enfrentan derecho, revés. Lo que vamos a hacer es la vamos a girar porque total tenemos abierto. Y vamos a enfrentar el derecho porque lo hemos girado. Fíjense que yo tengo acá todo un rulo. Esto lo vamos a sujetar con 2 alfileres porque si no se va a mover para todos lados y no va a ser el corpiño más amigable de confección. Recuerden siempre de dejar el margen de costura, que es de medio centímetro. Si ustedes dejan más margen de medio de costura, se va a empezar a abrir el centro de la coleta y la taza va a quedar a veces más grande, el espacio donde ustedes tienen que colocar la taza, la curva me refiero. Entonces, corroboren siempre que las medidas siempre sean las indicadas. Es medio centímetro. Más de eso, me va a quedar más grande el hueco donde se va a colocar la taza me va a quedar chica y ahí voy a tener errores de la confección. Bien, nosotros ahora tenemos que montar la taza del corpiño. Recuerden que nosotros tenemos el ojo, que es el que cortamos de esta forma, que siempre tiene margen de costura en todo su perímetro porque lo va a necesitar. Así que siempre recuerden que ese margen de costura es de medio centímetro, no más de eso. Si no podemos tener un poco de problemas a la hora de confeccionar. Y tenemos nuestro escote. Esta pieza nosotros lo tenemos que unir, por eso les pongo acá para que vean cómo es el molde, porque puede entrar la confusión. Nosotros tenemos acá toda una curva. Esta curva se va a unir a esto que es una línea recta. Entonces nosotros va a tener que entrar, por eso se va a curvar un poco, van a ver cómo va a quedar. Esto lo vamos a primero coser con costura recta. Vamos a enfrentar los derechos, que esto ahora tiene que pasar acá. Y nosotros vamos a alfiletear todo esto. No les conviene hacerlo con un hilván en esta instancia porque va a tironear porque tenemos que coser con zigzag y es una curva. Recordemos que acá tenemos medio centímetro de margen de costura y medio centímetro que viene de acá. Entonces nosotros vamos a empezar desde este lado, no vamos a arrancar desde el mismo borde porque ahí nos puede pasar de que cosemos todo y nos queda chica la pieza. Por eso recordemos que hay margen de costura que tenemos que aplicar. Entonces, nuestro punto sería desde acá. Bien, nosotros ahora tenemos que montar la taza del corpiño. Recuerden que nosotros tenemos el ojo, que es el que cortamos de esta forma, que siempre tiene margen de costura en todo su perímetro porque lo va a necesitar. Una vez que tenga el zigzag, cuidadosamente, con una tijera o el cortiglachas, sin cortar la costura, van a hacerle piquetes en la parte más curva, que si ustedes lo ponemos al molde, van a ver que es toda esta parte. Entonces, en este trayecto, háganle piquetes para que se ablande la costura. Y eso nos va a permitir que nuestra taza, una vez que ya está realizada la costura, yo esto sí lo pude hilvanar para que ustedes lo puedan ver, y acá sí, una vez que está con el zigzag primero, que es la primera costura, con el zigzag y el piquete, lo van a ir aplanando para que quede atrapada una costura que vamos a hacer. Yo ahora está hilvanado y eso sí me lo permite porque ahí ya se acomoda la taza, porque recordemos que esto es una curvatura. Entonces me permite hacer una costura que va a ser recta, de detalle, para también que estas uniones que me quedaron acá queden atrapadas. Si se fijan acá hay un pique. Hola. Vamos a comenzar con el montaje de nuestra taza. Y recuerden que ya lo teníamos confeccionado de manera individual, tenemos cada taza. Yo acá ya estoy un poquito adelantada, pero para terminar con esto, fíjense que acá está nuestra taza montada sobre toda la curva que tenemos de la coleta y el centro. Recuerden que obviamente nuestra coleta y el centro de la coleta tiene que estar ya confeccionado con su revés para que nos dé esa estructura que tenemos que empezar a darle a este corpiño. Una vez que nosotros tenemos nuestra taza, la vamos a colocar, recordemos que tiene todo margen de costura, el ojo, yo acá les dejo el molde para que lo recuerden. Hola. Vamos a comenzar con el montaje de nuestra taza, que es cortar una pieza de un lado y dar vuelta el molde del otro, porque si no les puede pasar lo que me pasó a mí.
Volviendo acá a la taza, nosotros tenemos acá el molde, ¿no? Es este de acá, el ojo y el escote. El ojo es el que va a ir todo hacia acá abajo, pero como lo tenemos armado ya la taza, fíjense qué es lo que pasa cuando la armamos. Me empieza a quedar esta curva que es la de la sisa. Entonces, lo que yo voy a hacer es montarlo desde la parte de acá atrás, todo por esta parte, hacia donde me termine acá en el centro. A mí en este caso me queda más grande la parte del escote porque yo estoy usando puntilla. La puntilla, al tener el dibujo acá, hace que sea más grande. Si no, en realidad quedaría apenas sobresalido y el escote se puede cortar para que lo tengan en cuenta. El ojo no, porque si no quedaría muy chiquito. E incluso, si quisieran, podrían acortar un poquito más el escote. Hola. Vamos a comenzar con el montaje de nuestra taza. Que recuerden que ya lo teníamos confeccionado de manera individual. Tenemos cada taza. Yo acá ya estoy un poquito adelantada, pero para terminar con esto, fíjense que acá está nuestra taza montada sobre toda la curva que tenemos de la coleta y el centro. Recuerden que obviamente nuestra coleta y el centro de la coleta tiene que estar ya confeccionado con su revés para que nos dé esa estructura que tenemos que empezar a darle a este corpiño. Una vez que nosotros tenemos nuestra taza, la vamos a colocar, recordemos que tiene todo margen de costura, el ojo, yo acá les dejo el molde para que lo recuerden, tenemos el ojo y el escote. Yo lo tengo así, del revés, porque en realidad sería también así de esta forma, como ustedes lo verían en el molde cuando está al principio. Recuerden cortar una pieza de un lado y dar vuelta el molde del otro, porque si no les puede pasar. Ya tenemos montada las tazas al cuerpo y cintura, coleta, ya le vamos a mencionar la estructura base ya de nuestro corpiño. Ahora tenemos que usar la cinta vaina. Acuérdense que hace un ratito yo se las había mostrado que la parte con más poliéster, esta de acá, esta va a ir pegada a la tela y la parte que nos queda con más afelpadito es la que va a ir en contacto con el cuerpo. Nosotros no vamos a trabajar, este es el derecho, o sea, es lo que se va a ver en el externo. Vamos a darlo vuelta y vamos a trabajar en la parte interna. Como ustedes verán, yo acá ya voy un poco adelantada, ya le puse la cinta vaina. Fíjense, este ya está terminado. Acá yo arranqué desde este costado. Acá lo que tenemos que hacer, como se está haciendo en este, es ustedes cortan un pedazo de la cinta vaina. Yo lo que les recomiendo es colocar el arco, lo meten acá adentro, cortan y le dejan un poco de margen. Yo acá le dejé como medio centímetro y lo doblé hacia adentro, porque ahora se va a pisar y acá ya lo tenemos para coser. El del otro costado le dejé bastante afuera porque este no lo vamos a doblar. Esto después se va a agarrar con el elástico o el bies elastizado que yo quiero utilizar porque todavía acá nos falta hacer la terminación. Entonces acá pueden dejarlo bien sobre el borde donde termina su corpiño porque después esto va a ir agarrado con un elástico. O sea, esta terminación se va a cortar. Pero sí al principio háganle este doblez para que no sobresalga adelante porque acá no le vamos a poner ningún elástico, por lo menos en este corpiño. Ustedes, yo lo que les recomiendo, se hilvana. Fíjense que yo lo que quedó del doblez lo estoy tirando para adentro y eso hace que cuando yo lo esté cosiendo se emprolije todo y no me aparezca la costura que quedó al principio. Ustedes cuando lo cosen, así nomás, que es esto que está quedando, no lo tiren para abajo porque se va a notar, más en este caso de esta tela que yo estoy utilizando que es un tulle mesh, se va a notar. Entonces yo lo que estoy haciendo es taparlo y emprolijar. Lo que quede, por ejemplo, en este caso, sí, excedente, después se va a cortar, pero primeramente lo vamos a coser. Acá adentro está puesto el arco en los dos. Para hilvanar yo lo estoy usando para armar la canaleta, que le vamos a decir esta doble costura, la canaleta para que pueda pasar y salir. Por eso acá al costado de afuera no lo cierren porque vamos a sacar a la hora de coserlo con la máquina. Para hilvanar usen el arco para que les arme bien cómo va a ser la curvatura y que entre en el corpiño, que les resulte cómodo. Pero a la hora de coser con la máquina de coser, sáquenlo porque pueden llegar a romper la aguja con eso. Cuando estemos por coser en la máquina, se va a coser bien sobre el borde, bien pegadito, con una puntada chica, puntada recta, tanto de un lado como del otro, o sea, en paralelo. Se van a hacer dos costuras, una de un lado terminan y después pasan a la otra. Acá sáquenle el arco porque va a ser mucho más maleable la costura, porque van a estar solo con la tela. Cuando estemos por colocar los arcos, una vez tanto sea para el armado, el montaje de la cinta vaina
o cuando ya los tenemos que se ha confeccionado y hay que colocarlos, la parte más corta, ustedes recuerden que tenemos el arco completo, la parte más corta es la que va a ir acá en el centro y la parte más larga va a ir al costado acá de las sisas, no al revés, porque si no, no nos va a entrar. Tengan en cuenta ese detalle, ¿sí? Ya hemos cosido, acá se ha realizado la costura correspondiente, se ha limpiado, ya está puesto el arco nuevamente. Nosotros tenemos que trabajar ahora para emprolijar las sisas y la parte de abajo que iría en la cinta de bajo busto. La cinta de bajo busto es muy similar al elástico con picot, se puede encontrar como con este diseño. Siempre recordemos que la cinta de bajo busto, la parte más afelpada, es la que va a ir en contacto directo con el cuerpo. Va a estar de esta forma. Mi corpiño va a tener cinta de bajo busto, pero lo que voy a usar yo es el elástico con picot, para que todo combine con el mismo color, ya que los breteles también van a ser negros. Entonces yo voy a utilizar elástico con picot, que en este caso recordemos siempre que la parte afelpada es la que va en contacto directo con el cuerpo, que es esta de acá. Y como yo ya lo había contemplado, de que va a llevar el elástico con picot acá abajo y el elástico con picot acá al costado en las sisas, yo le dejé un margen de costura de medio centímetro. Si yo fuese a utilizar un elástico partido, no le tengo que dejar margen de costura. Directamente lo aplico como lo hemos realizado en todos los corpiños. Ya. Ya hemos cosido. Acá se ha realizado la costura correspondiente, se ha limpiado, ya está puesto el arco nuevamente. Nosotros tenemos que trabajar ahora, entonces vamos a aplicarlo así. Del revés, acá no lo voy a cortar, yo lo voy a mantener. Esto lo vamos a hacer ahora con la máquina de coser. Aplicamos así, si ustedes lo quieren unir con un alfiler de gancho o un alfiler acá para que se sostenga, y vamos a aplicar la técnica 3 en 1. Cada 3 centímetros que cosemos, estiramos 1 centímetro, pero estiramos el elástico, la tela no. Entonces cosemos con costura zigzag, 3 centímetros, estiramos 1 centímetro el elástico, dejamos en reposo, volvemos a coser 3 centímetros, estiramos 1 centímetro el elástico, y así sucesivamente hasta el finalizar nuestra coleta. Ya. Ya hemos cosido, acá se ha realizado la costura correspondiente, se ha limpiado, ya está puesto el arco nuevamente. Nosotros tenemos que trabajar ahora para emprolijar el costado acá de las sisas y la parte de abajo que iría en la cinta de bajo busto. La cinta de bajo busto es muy similar al elástico con picot, se puede encontrar como con este diseño. Siempre recordemos que la cinta de bajo busto, la parte más afelpada, es la que va a ir en contacto. Ya estamos casi por finalizar, se lo juro. Ya a esta altura deberíamos tener elastizado y con la terminación correspondiente para nuestro costado de la sisa. Fíjense que acá ya se ha emprolijado todo este costadito. Acá yo en esta parte no le puse picot ni elástico porque tengo la terminación de la puntilla. Si ustedes lo están haciendo con otra tela, acá también tienen que hacerle una terminación, sea con elástico de picot como este que tenemos acá, o con el bies elastizado o elástico partido. Si utilizan puntillas, solamente usan la terminación de acá. Lo mismo, si usaran puntilla y están haciendo esta parte de acá de la coleta en la parte de abajo porque decidieron que la puntilla esté abajo, no hace falta colocarle lo que vamos a agregar nosotros, que es, yo acá no estoy usando elástico de bajo busto, lo que estoy utilizando es elástico con picot para que combine con la terminación que tenemos acá. Una vez que ya está realizado acá arriba la terminación, nos vamos a ir al borde inferior, que es esta parte de acá abajo. Se va a colocar igual, lo mismo que hemos realizado de colocar derecho con derecho para que nos quede acá arriba y después se va a rebatir como lo hemos hecho acá. Pero hay un detalle, yo acá le estoy agregando estas piecitas de elástico que después, acá tengan en cuenta que nos tiene que quedar la parte más brillosa que va a ir en contacto con la tela y la parte afelpada es la que va a ir en contacto con el cuerpo. Yo estoy agregando esto acá previamente, que va a ir absorbido en la costura acá, ya se va a agarrar para no estar haciendo tanta costura, porque después esto va a ir acá y después yo lo voy a coser para colocar los breteles. Acá me está quedando feo, ya van a ver cómo va a quedar bien terminadito. Pero esto yo estoy aprovechando para embeber esta pieza en la costura que va a ir acá, si no estoy agregando más costuras y ya me queda súper reforzada. Hacer esta terminación que va a ir acá inferior, de colocar el picot para que ya esté terminado, se agregan estas piezas de acá y también se montan los breteles. Así que para ver lo del bretel, que ya podrían estar haciéndolo en paralelo, o si lo van a hacer ahora, pueden buscar el video de armado de bretel que está en el mismo canal. Ahora que tenemos nuestros breteles ya finalizados, hemos hecho cada uno, recuerden que también los pueden comprar si les resulta más cómodos en vez de ponérselos a hacer. Nosotros ya hemos cosido el elástico de bajo busto para ir haciendo la terminación al final, nos queda colocar el bretel y el broche del final.
Ya una vez colocados los breteles, lo que vamos a hacer en este diseño de corpiño, esto lo tengo que aclarar, yo lo que voy a hacer es pasar, ahora que tenemos nuestros breteles ya finalizados, hemos hecho cada uno, recuerden que también los pueden comprar si les resulta más cómodos en vez de ponérselos a hacer. Nosotros ya esto lo sostengo porque después voy a ir con un zigzag. Perfecto, nos quedó excelente. Y acá lo vamos a unir también con el costura zigzag en esta parte, que va a ser la parte de adelante. Nos queda por último el gancho o broche, como le quieran decir. Yo tengo este acá que es un extensor. A veces suelen venir así, como me ha pasado en este caso. Yo lo que voy a hacer es descoser este elástico, recortar, pero acá tienen que abrir la costura porque tiene que tener el huequito que tiene esto acá. Y acá en esta parte, lo que vamos a hacer primero es cortar estos excedentes.